Pokémon indudablemente ha formado parte de la infancia de muchos de nosotros y no pocos hemos sido los que hemos podido disfrutar de esta grandísima saga en una época tan bonita como es la infancia. Una época en la que se juega de manera totalmente despreocupada, sin tener en cuenta ningún otro factor que no sea nuestra propia diversión. Sí, aquellos tiempos en los que nuestra única y verdadera meta ciertamente era capturarlos a todos. Algo que a fin de cuentas siempre ha sido y será el objetivo original de Pokémon y cuyo espíritu sigue presente en todos nosotros al jugar cada una de las diferentes entregas. Desde una perspectiva infantil, lo único que importa es pasarlo bien, disfrutar de la experiencia de juego sin ningún tipo de reparo, lo cual es absolutamente genial, pero también provoca que en el pasado todos hayamos cometido una serie de fallos tontos e inocentes que recordaremos con mucho cariño varios años más tarde. Y precisamente en esa idea tan aparentemente simple se basa este vídeo, en el cual voy a contaros los errores más frecuentes y absurdos que cometía cuando jugaba de pequeño a Pokémon, además de alguna historia graciosa de por medio. Evocar de nuevo recuerdos de la infancia y plasmarlos en forma de vídeo es algo bastante especial para mí y que tenía muchísimas ganas de hacer. Por tanto, me encantaría que vosotros también me comentaseis los recuerdos infantiles más absurdos en Pokémon de los que os acordéis, seguro que entre todos conseguimos echarnos unas risas. Así que nada, no me enrollo más, espero todo vuestro apoyo y participación en el vídeo y dicho esto, ¡comencemos! Para empezar, vamos a remontarnos a aquellos buenos tiempos en los que el Marcus de 6 años jugaba tan felizmente al Pokémon Azul, el cual por cierto fue mi primer juego de Pokémon. De hecho, aún conservo el cartucho original, aunque dudo bastante que siga funcionando. En cualquier caso, nos situamos en una época en la que, al no estar internet tan extendido como ahora, era complicado obtener información fiable sobre ciertos detalles importantes de los videojuegos. Lo único a lo que tenía acceso muy de vez en cuando eran algunas revistas o manuales de Pokémon de escasa fiabilidad, los cuales muchas veces aportaban información incompleta o errónea. Total que, en una ocasión, conseguí averiguar que ciertos Pokémon no evolucionaban por nivel, como la mayoría, sino que requerían algo muy diferente, ser felices. Una frase que no llegué a entender bien del todo, aunque eso no evitaría que estuviese dispuesto a evolucionar como sea mi Golbat para convertirlo en un flamante Crobat. En estos juegos, como ya sabéis, esto no era posible de ningún modo, pero aún así decidí intentarlo de alguna manera. Lo primero que se me ocurrió fue coger al Golbat que tenía en el PC y empezar a levelearlo como un loco, a ver si por casualidad se volvía más feliz y conseguía alcanzar su siguiente fase. Por aquel entonces no tenía mucha idea acerca de cómo se organizaban los Pokémon que se iban introduciendo en las nuevas generaciones. De hecho, ni siquiera tomaba en cuenta la existencia de otros juegos de la saga. Todo el interés que tenía en este ámbito por aquel entonces giraba en torno al Pokémon Azul, debido a mi evidente desconocimiento. Por ello, mi sorpresa fue mayúscula al descubrir que Golbat jamás llegaría a su última etapa en los juegos de la primera generación. Sí, lo sé, mis constantes intentos fueron en vano, pero al menos mi Golbat pudo ejercitar un poco esos bíceps. O alas, lo que sea. Otra equivocación en la que creía por aquel entonces era que los movimientos autodestrucción y explosión eran tan potentes que siempre debilitaban al objetivo, por muy fuerte que fuese. Los Geodude, fácilmente atrapables en el Monte Moon, aprendían autodestrucción al nivel 21, y claro, un ataque tan explosivo para un niño es de lo más atractivo. En consecuencia, cada vez que tenía acceso a ellos los utilizaba continuamente, pensando que eran infalibles, a eso se le llama estrategia. En mi defensa diré que en esta generación ambos movimientos eran muchísimo más destructivos que en la actualidad, ya que no solo tenían una mayor potencia, sino que además la defensa física del enemigo se reducía en la mitad cuando utilizabas el movimiento, duplicando por consiguiente su potencia base. Claro está que fue un poquito decepcionante cuando me di cuenta de que mi Geodude suicida no fue capaz de derrotar de un solo golpe a aquel poderoso Dugtrio que estaba 10 niveles por encima. Vengaré tu muerte algún día, querido Geodude, lo prometo. Por otro lado, también recuerdo que cuando era pequeño nunca intentaba capturar Pokémon que ya estuviesen en su última fase evolutiva. De hecho, según mi mente infantil e inexperta, era imposible, supuestamente. Esto es debido a que una vez, al intentar lanzarle una Pokébola a un Dugtrio, esta ni siquiera acertó, directamente falló sin dar ni un solo bote. Desde entonces parece que me traumaticé por aquella dramática escena y no fue sino después de mucho tiempo que descubrí que no existía una limitación de captura para especies evolucionadas. Una anécdota curiosa cuanto menos, ¿no creéis?
Salgamos un momento de Pokémon Rojo y Azul, ya que prefiero dejarme lo mejor para el final, y hablemos un poco de otros juegos también presentes en mi infancia, por ejemplo Diamante, Perla y Platino, mi generación favorita. Tras la llegada de la Nintendo DS comenzaron a aparecer las famosas flashcards, las cuales no solo permitían jugar a prácticamente todo su catálogo con tan solo descargar los juegos, sino que también facilitaban en gran medida el acceso a los cheats o trucos de cada una de las ROMs. Por supuesto, los juegos de Pokémon de DS estaban repletos de trucos, y aquí es donde entra en acción de nuevo el pequeño Marcus. Después de pasarme varias veces la historia del juego, decidí indagar en él un poco más a fondo, y por suerte o por desgracia, acabé cayendo en la droga de los cheats, aunque también fui influenciado por un amigo que era adicto a ellos, todo se ha dicho. La cosa es que, una vez descubiertos, os aseguro que no podía jugar de manera normal sin activar algún truco para encontrar shinies, tener infinitas Master Balls, o simplemente encontrar cualquier Pokémon mayoritariamente legendarios en la propia hierba. Trucos que hoy en día sigo utilizando para poder grabar los pequeños fragmentos de gameplay que veis habitualmente en mis vídeos. Si es que al final las buenas o no tan buenas costumbres siempre perduran. Eso sí, no uséis trucos, que si no se pierde toda la gracia. Otra de las mayores tonterías que he hecho nunca jugando a Pokémon curiosamente ocurrió en Mundo Misterioso. Imagino que sabréis que conforme avanzamos en nuestra aventura se nos da la posibilidad de reclutar a ciertos Pokémon de los territorios misteriosos, siendo posible que se unan a nuestro equipo y nos ayuden en exploraciones posteriores. Tras completar el juego al 100%, es normal que la cantidad de reclutas en nuestro equipo de rescate sea bastante alta, dado que esta opción se nos da al comienzo del juego prácticamente, y no son pocos los territorios que tenemos que visitar y los Pokémon a los que debemos derrotar. En mi caso, mis reservas eran bastante amplias debido a mi fanatismo por reclutar a todo lo que se movía. Total, que un día sencillamente no se me ocurrió nada mejor que eliminar de mi equipo a todas las Pokémon reclutas que fuesen hembras. No es una broma, tal como lo oís. Aquella vez, sin ningún motivo aparente más allá de mi incomprensible extrañeza al tener Pokémon hembras en mi arsenal, decidí despedirlas a todas. De hecho, el mismo amigo de los trucos que os mencioné antes, al verme hacer esto, lo único que dijo fue: ¿y qué más da? Y efectivamente, ¿qué más daba? A día de hoy sigo sin comprender muy bien por qué hacía esto, aunque desde luego me resulta muy gracioso recordarlo. Espero que no me juzguéis por ello, no olvidéis que a fin de cuentas era un niño y no tenía demasiada conciencia sobre cosas como esta. Por último, y desde luego no menos importante, me dispongo a contaros una de las historias más ridículas y que al mismo tiempo recuerdo con más cariño de toda mi experiencia en Pokémon. Remontándonos de nuevo a la época de Pokémon Azul, imagino que la mayoría recordaréis la ruta que había que seguir por la región de Kanto para avanzar, al menos de manera aproximada. En mi caso, lejos de ser así, ocurría algo muy diferente. Y es que siempre me quedaba atascado al llegar a cierto punto de la historia en el que me veía totalmente incapaz de continuar. Concretamente, después de vencer a Misty, bajar a Ciudad Carmín y obtener la MO Corte en el SS-IN, no tenía ni idea de qué hacer a partir de ese momento. Y sí, es bastante obvio que una vez le enseñemos Corte a alguno de nuestros Pokémon, podremos cortar pequeños árboles que se interpongan y proseguir nuestro camino. No obstante, ¿sabéis cuál fue mi error? Que yo no sabía que eso de ahí eran árboles. Lo último que me imaginaba por aquel entonces era que tenía que cortar esas cosas que supuestamente eran árboles para poder seguir avanzando. De hecho, yo pensaba que simplemente eran fuentes, que su único cometido era decorar el paisaje, nada más. En vista de esto, ni hace falta decir que intenté todo lo posible para descubrir la manera de continuar con mi aventura. Desde intentar lanzarle Pokéballs desde fuera al Snorlax que bloqueaba el camino, hasta quedarme horas y horas esperando dentro del SS-IN pensando que a lo mejor zarparía conmigo y todo. Evidentemente, nada de esto funcionó, y cada vez que empezaba una nueva partida tenía que asumir mi perpetuo encerramiento en Kanto tras llegar a Ciudad Carmín. Incluso llegué a soñar en varias ocasiones que finalmente conseguía superar esa zona y avanzar en la historia, para finalmente despertarme de mal humor por haber sido un simple sueño. No fue sino varios años más tarde, cuando tuve acceso a internet, que descubrí que la clave estaba en algo tan sencillo y estúpido como cortar un par de árboles. A día de hoy sigo sin explicarme muy bien cómo no pude darme cuenta de eso entre tantas cosas que probé, pero bueno, mi mente infantil parece que no daba mucho más de sí. De todos modos, esto no evita que sea una de las anécdotas más graciosas de mi infancia y que con más cariño recuerdo actualmente, desde luego.
Y bueno, decidme, ¿os ha pasado algo similar alguna vez? ¿Recordáis algún error que cometieseis jugando a Pokémon en vuestra infancia? Si es así, dejadme todas las historias y anécdotas que recordéis en los comentarios, a ver cuántas podemos reunir entre todos. No olvidéis tampoco apoyar el vídeo al máximo si os ha gustado con vuestros likes, opiniones o simplemente compartiéndolo con vuestros amigos. También podéis suscribiros al canal y seguirme en redes sociales si queréis estar al tanto de todas las novedades. Tenéis todos los enlaces en la descripción. Y poco más, espero que os hayáis echado unas risas, que os haya encantado el vídeo y dicho esto, nos vemos en la próxima y hasta luego.